Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. El Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrasada, dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan. Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de otros tiempos. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos, para hacer habitable el país. Si tienes tus pasos el sábado para no hacer negocios en mi día santo, y llamas al sábado mi delicia, y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras evitando viajes, dejando de hacer tus negocios y de discutir tus asuntos, entonces encontrarás tu delicia en el Señor. Te conduciré sobre las alturas del país y gozarás del patrimonio de Jacob tu padre. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva, Dios mío, a tu siervo que confía en ti. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús: «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?» Jesús les respondió: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No necesitan médico los sanos, ni el Señor ha venido a llamar a los justos. Pero el error de los fariseos estaba, entre otras cosas, en creer que ellos estaban sanos y que ellos eran justos. ¿Quién está sano? ¿Quién es justo? Salvo nuestra Madre querida, la Inmaculada Concepción, ¿quién puede decir delante de Dios: no te necesito? ¿Quién puede ponerse ante Dios de pie y no de rodillas para decirle: no te debo nada? ¿Quién puede decirle: yo no he cometido pecado? Si alguno, en su ignorancia, se atreviera a decir eso, quizá esa ignorancia le disculparía, no lo sé, pero desde luego sería en sí mismo un pecado de soberbia. Dios, y en el catolicismo todo es trinitario, Dios nos da tres cosas. Y la primera de ellas, en este orden,
La primera de ellas es la luz, la fe, en este orden. Tenemos luz. Cristo es la luz. Cristo es la palabra hecha carne, el verbo hecho carne, la luz del mundo. San Juan lo dice en el prólogo a su Evangelio, que quizá es una de las páginas más hermosas de todo el Nuevo Testamento y también de las más tristes. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Cristo es la luz, la plenitud de la revelación, la plenitud de la verdad. Cristo es la luz. Después nos da la gracia, la fuerza, la ayuda que necesitamos para hacer el bien, para evitar el mal, para rechazar las tentaciones. Muchas veces no sirve, no es suficiente, quiero decir. Tenemos luz, sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos la gracia de Dios para hacer el bien. Y sin embargo pecamos. Y entonces nos da el tercer don, la misericordia, el perdón de nuestros pecados. Luz, gracia, misericordia, en este orden. ¿Qué es lo que sucede? Seguramente desde siempre, no creo que sea solo ahora, pero ahora muchísimo más que antes. Lo que sucede es que el hombre lleno de soberbia no quiere ser perdonado. Hablamos de misericordia. Hablamos de misericordia y es un concepto que se confunde con otro con el cual no tiene nada que ver, porque se confunde misericordia con tolerancia. No tiene nada que ver. Hablamos de misericordia, pero la gente no quiere misericordia. Al contrario, se sienten ofendidos si se les dice yo te perdono o Dios te perdona. Y responden, no tiene nada de qué perdonarme. Esto que estoy haciendo no está mal. No está mal. ¿Por qué me tienen que perdonar por algo que no está mal? Es decir, si ofrecemos misericordia, la misericordia es rechazada si no hemos ofrecido antes la luz, si no educamos, si no evangelizamos, si no ayudamos a todos, pero sobre todo a los de la propia casa, me refiero a los católicos, a distinguir entre el bien y el mal. ¿Cómo van a aceptar la misericordia? La misericordia es aceptada y agradecida por aquel que sabe que ha obrado mal. Pero aquel que vive engañado o autoengañado, al que le engañan o que se deja engañar, cuando le dices que Dios te quiere perdonar, responde a veces de forma airada, a mí no me tiene que perdonar de nada, yo soy perfecto. La soberbia del demonio. Por eso, lo primero, en el orden en que se produjo, y no fue casualidad, lo primero es la luz, la luz. El Dios rico en misericordia primero nos enseñó a distinguir el bien del mal. Después, los sacramentos, la gracia, y luego la misericordia. Nosotros necesitamos la misericordia de Dios, pero a nuestro alrededor no saben que lo necesitan y también la necesitan, seguramente incluso un poquito más, y transforman los pecados horribles en derechos. Seguramente, por poner un ejemplo, el aborto ha existido siempre, en todas las culturas, por varios motivos, seguramente. Pero tanto esas culturas como incluso las personas que lo hacían tenían conciencia de culpa. He matado a un hijo. ¿Qué cosa tan horrible he hecho? He matado a un hijo. Hoy no. Hoy es un derecho.
Un derecho, además, que se quiere imponer de tal modo que se pretende aplicar leyes antiterroristas a los que se oponen a ese crimen. Esto es simplemente un ejemplo, vale para todo lo demás. Por eso, repito, primero luz. Luz que recibimos. Luz que nos escuece. Luz que nos incomoda. Luz que nos fastidia. Pero luz que nos salva. Primero luz. La palabra se hizo carne. Luego, la gracia que nunca nos falta. Pero San Pablo dice, a veces no hago lo que quiero y lo que quiero y hago lo que no quiero. Él confiesa que también él era un pecador, aunque no sabemos de qué. Por eso, teniendo luz y teniendo la gracia, pecamos y decimos, Señor, soy un enfermo, soy un pecador, sálvame, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor. Y nunca nadie se va a ir de la mirada de Dios sin haber recibido el perdón cuando lo ha solicitado con humildad. Pero insisto, ¿quién pide perdón si no le han enseñado a distinguir el bien del mal y si no le han enseñado que el mal que hace es un verdadero y a veces terrible mal? Démosle gracias a Dios que nos ha dado la luz. Démosle gracias a Dios por la fuerza, por la gracia. Démosle gracias a Dios por su infinita misericordia. Que así sea.